decirles cómo vamos a trabajar para este siguiente módulo. Para el caso de las tareas, vamos a hacer entrega a través de una plataforma que se llama Gradescope. La pueden encontrar así, Gradescope. Pero es todo junto. Entonces se identifica luego, es una pantalla verde. Ah, bueno, aquí ya me abrió la mía. Déjenme cerrarla para que vean cómo se muestra. Bueno, cuando ustedes le dan en el buscador, colocan Gradescope, les va a aparecer una página como esta, en donde ustedes van a inscribirse, a registrarse. Entonces van a dar aquí en Sign Up y les va a guiar. Le van a decir que son estudiantes. Acá yo les voy a dar un código, les voy a compartir un código de la clase, así como cuando se dieron de alta en Classroom. Les compartí un código, también aquí lo voy a hacer, les voy a compartir más tarde el código. Van a colocar su nombre, su correo electrónico, su número de identificación, que es pues el que usan en la escuela. Van a dar clic acá en el estudiante, en registrarse, salud, y pues ya los va a guiar en el proceso, ¿de acuerdo? Cuando ustedes ya... Maestra, disculpe que le interrumpa. Sí. ¿Podemos grabar la sesión? Claro, sí. Bueno, gracias. Otra pregunta, sí. Maestra. Yo estoy haciendo la grabación con mi programa, pero si alguien quiere usar la grabación de Teams, lo puede hacer. Gracias, maestra. De nada. Una pregunta. Entonces, bueno, ya los va a guiar en el procedimiento para inscripción. Y cuando ustedes ingresen, yo voy a ingresar ahorita, déjame ver si tengo una cuenta aquí como estudiante. Me parece que tengo una cuenta como estudiante para que... Bueno, yo ya me registré, ¿no? Entonces, cuando quiero entrar la siguiente vez, observo cuáles son los cursos a los que estoy inscrita. Ustedes pues van a ver el curso del cual les voy a dar el código. Yo aquí hice algunos registros de prueba para tener los dos perfiles, ¿no? Este es como un perfil de estudiante. Ustedes verían acá algunos registros. Por ejemplo, no sé, yo estoy inscrita, por ejemplo, al curso de métodos matemáticos. Y cuando le doy clic aparecen las tareas que tengo asignadas. Estas, pues como es un registro, como les decía, de prueba, aquí aparece que ya se entregaron y que no realicé ninguna entrega. Creo que no tengo ahorita ninguna activa, porque ya todas pasaron. De hecho, ya ni siquiera me deja la opción ahí, no me da la opción de dar clic porque ninguna está activa, y creo que de hecho todas están así, ¿no? Porque solamente fue uno de prueba. Acá, por ejemplo, me dicen que ya le doy clic, esta sí está activa porque esta la entregué y ya me dice que obtuve 4 de 4. Aquí solamente cargué fotografías, pero quiero mostrarles cómo ustedes cargarían una tarea. Entonces déjenme salir de esta cuenta. La idea es que a través de la plataforma yo voy a poder organizar mejor las evaluaciones, porque me permite visualizar cuáles son... ok, déjenme entrar en alguna que tenga activa. Por ejemplo, me dice que... no sé, tal vez aquí. Bueno, la idea es que ustedes ahora van a tomar fotografías. Van a tomar fotografías de cada inciso en la tarea. Antes tomaban fotografías por página completa. Ahora van a tomar fotografías
por cada inciso que resuelvan. Y aquí van a cargar la fotografía. Entonces, por ejemplo, hoy es... Bueno, entonces vamos a decirle que tenga hasta las 10. Entonces, ustedes van a tomar fotografía de cada inciso y cuando carguen la tarea, yo les voy a dejar así la plantilla, van a cargar inciso por inciso. Y ahí se va a ver muy bien. Por ejemplo, si la tarea tiene 2 secciones, entonces van a cargar como si fuera una tarea por cada sección, ¿no? Bueno, entonces cuando ustedes se registran y ya entran, van a ir viendo las tareas que yo voy a ir colocando. Los anuncios de las tareas se van a hacer siempre por Classroom. Los anuncios de las tareas no se hacen por Gradescope. Gradescope lo único que hace es que me permite entregar la tarea para que yo la revise y pueda hacer anotaciones. Este es mi perfil de profesor. Les voy a decir por qué es muy cómodo utilizar esa plataforma. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy calificando la tarea 5 y tengo acá el registro. Entonces a mí me van a ir apareciendo las tareas de ustedes de cada inciso. Por ejemplo, esta es una tarea de otra materia y yo puedo aquí hacer anotaciones. Le puedo decir, por ejemplo, que, bueno, esto está, ahorita no lo estoy revisando, pero puedo hacer anotaciones de algo que haya tenido mal o algo que haya que corregir. Y voy a ir colocando la puntuación acá. Cuando termine de evaluar, les voy a hacer llegar un correo que es enviado directamente desde la plataforma y que les va a dar su calificación. Les va a permitir ver cuáles son las anotaciones que yo hice y pues sobre todo la retroalimentación es más directa. Que ahora que lo entregan en Classroom es muy difícil porque tengo que descargar el documento en PDF, después tengo que editarlo, luego volver a subirlo para que ustedes vean una retroalimentación. En cambio, en esta plataforma puedo hacerlo de manera inmediata, tan pronto termine les puedo enviar su calificación y ustedes pueden ingresar a ver esas anotaciones y el puntaje que obtuvieron. Al principio puede ser confuso, vamos a trabajar con una tarea de prueba para que ustedes la entreguen y que vean cómo se sube. Vamos a trabajar con una tarea a lo mejor que tenga 3 preguntas, que a lo mejor no estén relacionadas con la materia, simplemente que nos permitan practicar. Y ahí me voy a dar cuenta de qué debo de corregir en las instrucciones para que ustedes entiendan bien cómo entregarla. Todas las fotografías tienen que ser por inciso. Si algunos incisos son muy largos, y les toma 2 hojas hacerlo. Por ejemplo, a este alumno le tomó 2 páginas hacer ese ejercicio. Entonces empezó aquí y después terminó acá. Entonces pueden colocar más de una página por cada inciso. Eso sí es válido. Pero lo que sí es que necesito que por ejemplo, este es un inciso. A este compañero solamente le tomó una página hacerlo. Aquí ya no hay más páginas. Entonces yo voy a ir viendo lo que ustedes subieron. No voy a ver el nombre. Lo único que voy a pedirles es que con el número de lista que les voy a dar, o ya les di, no recuerdo, lo van a anotar aquí. Algunas, en algunos casos, pues por ejemplo, si el procedimiento se ve muy desordenado, pues voy a poner ahí en mi lista de cotejo, pues que no tiene orden y limpieza. Pero solamente necesito el número del inciso, por supuesto, pero el número de lista. Cuando ustedes ingresan a cargar la tarea, la plataforma les pregunta si quieren entregarlo en imagen o en PDF. Ustedes siempre le van a dar entregar en imagen, no en PDF, ¿vale? Entonces siempre van a tener ahí sus imágenes. Lo pueden cargar incluso desde celular. Toman una fotografía al inciso y lo cargan. No les va a permitir la entrega si no están todos los ejercicios con una imagen cargada. Si ustedes, por ejemplo, no terminaron un ejercicio o no lo resolvieron,
pueden cargar una imagen en blanco para que la plataforma les permita la entrega. Pero siempre tienen que cargar algo en esta modalidad de entrega. No les permitiría el acceso si no tuvieran esa imagen cargada, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya lo vamos a hacer con una tarea de prueba para que vean cómo se ingresa. Y les voy a compartir el código más tarde. Entonces traten de hacerlo por favor y de seguir las instrucciones para que podamos trabajar muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy con el tema de álgebra booleana. Le puse 1 porque pues es la primera presentación. Vamos a hacer una serie de clases de este tema que es muy amplio, pero bueno, vamos a intentar ver lo más que se pueda. Quiero comentarles sobre el libro que estoy usando, que no, por cierto acá no tengo voy a hacer la corrección. Solamente tengo el título, pero después completo con el autor todo lo demás. Matemáticas discretas con aplicaciones, es un texto en inglés. Es un texto muy interesante. Yo pienso que está entre un nivel ingeniería, que como bueno, su nombre lo dice, es de aplicaciones. Es un tema, perdón, es un libro no tan abstracto en comparación con otros textos que trabajan en estos temas, y me gustó mucho para trabajarlo con ustedes. Entonces nos va llevando como que de la mano con los conceptos básicos, pero al mismo tiempo nos va a ir mostrando algunas aplicaciones que en esta clase no las vamos a comenzar a ver, pero la idea de la clase de hoy es que nos vayamos familiarizando con los conceptos y que se rompa por completo ese esquema que tenemos de álgebra en cuestión de números, o sea, en números reales. Bueno, incluso en números complejos. El curso pasado trabajamos también sobre álgebra en números complejos. Entonces, nuestra mente matemática, por así decirlo, creo que hasta ahora tiene un horizonte que a partir de la clase de hoy vamos a ampliar. Estos temas son un poco más abstractos y de pronto podrían causar cierto desconcierto porque la manera de operar pues es distinta, ¿no? Y los objetos que se van a operar también son distintos, ya no son necesariamente números reales. Bueno, vamos a comenzar con una breve introducción sobre qué es el álgebra booleana. Esta pues como su nombre lo dice, también es un álgebra, pero es un álgebra especial que se usa principalmente en electrónica digital. Esta rama de las matemáticas fue inventada por George Boole, un matemático inglés, por allá de 1854. Es muy interesante que lean sobre la biografía de este gran personaje. Vamos a usar principalmente este tipo de álgebras para simplificar circuitos lógicos, que bueno, también a veces son llamados circuitos de comunicación lógica en electrónica digital. Entonces pues en su carrera tiene no hay de verde, de dulce, muchas aplicaciones. ¿Podrían apagar su micrófono por un momento y ya activarlo cuando tengan alguna pregunta, por favor? Perdón, no vi la... Anaís, ya te respondí ahí, no había visto la... Muy bien. Entonces, la lógica booleana nos va a permitir interpretar a los estados del circuito como abierto cerrado o como falso verdadero, alto bajo, sí o no. Y estos dos estados se representan por los dígitos 1 y 0 respectivamente. Bueno, vamos a hablar
rápidamente de lo que es un sistema matemático. Pensemos en 4 hombres. Uno que vive en Asia, o que nació en Asia, que es, digamos, de esa raza. Otro europeo. Otro podría ser de África y otro de América. Si bien sus rasgos físicos son distintos, el color de piel, el tipo de cabello, el color de cabello, el tipo de ojos, de nariz, de boca, la altura. Si bien son distintos y cada uno tiene rasgos muy particulares, hay algo que es muy común y que es como que va a jugar en nuestra clase el papel del sistema matemático. Y es justamente el esqueleto, ¿no? Esa base que tiene cada uno de ellos, que a partir de esta base se forma pues el resto del cuerpo, es el esqueleto. Ese esqueleto tiene muchas cosas en común, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de huesos, la forma de los huesos. Difiere, por ejemplo, en tamaño, ¿no? Pero es esa base, en nuestro contexto, pues es el sistema matemático. En ese sentido, una álgebra booleana es un sistema matemático. Este tipo de álgebras tiene un esqueleto en común, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cuál es ese esqueleto en común que tienen todos ellos. Y va a formar la base justamente de otros sistemas que se pueden formar a partir de ese esqueleto. Y esos otros sistemas pues van a tener variantes, así como los 4 hombres de los que hablamos tienen distintos rasgos. También otros sistemas pues van a tener distintos rasgos, pero va a haber algo en común, ¿no? Que es justamente ese esqueleto que es el álgebra booleana. Los esqueletos, por ejemplo, pensemos en otro ser vivo, pensemos por ejemplo en un gato, ¿no? O sea, es un sistema distinto. Entonces sería como en matemáticas como una álgebra distinta, ¿no? Vamos a ver cuáles son esas bases del sistema booleano o del álgebra booleana, y pensemos siempre en ese sistema como nuestro esqueleto. Van a haber variantes como vamos a ver ahora con algunos ejemplos. Ya son particularidades, pero la base es justamente ese sistema, ¿no? Bueno, el álgebra booleana está formada por un conjunto, que es un conjunto de elementos, es un conjunto no vacío, necesariamente tiene al menos un elemento, pero vamos a ver que de hecho tiene más, y en donde se han definido una o más operaciones sobre el conjunto S. Además, consta de un conjunto de axiomas que los elementos de S satisfacen. Los axiomas son enunciados que se establecen como verdaderos, se asume que ocurren sin demostrar que son válidos, ¿no? Son como la base. Por ejemplo, en el caso de los números reales hay un sistema axiomático a partir de los cuales se construye todo el resto de las propiedades. Ese sistema nos dice, es como la ley que nos indica qué es lo que está permitido hacer y cómo se hace, ¿no? Entonces, en el caso de las álgebras booleanas también se tiene ese conjunto de axiomas. Aquí, bueno, es lo que les comentaba sobre el sistema matemático, que es como la base como un esqueleto, ¿no? Entonces, al estudiar sistemas matemáticos, lo que nosotros estudiamos son propiedades comunes a todos esos ejemplos, ¿no? Los números reales, por ejemplo, aquí me faltó la E, los números reales forman pues un sistema muy importante de sistemas numéricos, tanto que pues estamos ya a estas alturas muy muy familiarizados con el sistema de números reales. Vamos a
plasmar ahora estas propiedades que tiene el álgebra booleana. Entonces, como lo habíamos mencionado, el álgebra booleana consiste de un conjunto no vacío, al que en este momento estamos llamando B mayúscula, que contiene al menos dos elementos distintos, uno etiquetado con el número 0. Aquí es muy importante resaltar que esta es solamente una etiqueta. No significa que sea el número 0 como nosotros lo conocemos y el número 1 como lo conocemos. Estas son etiquetas que, dependiendo del tipo de elementos que estemos trabajando, pueden ser de muchas especies. Podrían ser conjuntos, podrían ser funciones, podrían ser matrices. Las etiquetas de 0 y 1 son porque estos dos elementos son muy especiales en una álgebra booleana, pero no significa que sean los números reales 0 y 1, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que debemos de recordar en esta clase. Estos objetos que se van a denotar con estos símbolos que ya hemos usado antes para números reales no son los números reales. O sea, en algún momento quizá podrían coincidir. Para algunos ejemplos que vamos a ver podrían coincidir, pero en general no son estos elementos. O sea, 0 y 1 lo voy a pensar ahora como un ente al que estoy etiquetando con ese número 0 y otro elemento de ese conjunto B al que estoy etiquetando con el número 1. Incluso pues en los textos pueden encontrar acá el 0 en negritas y el 1 en negritas. Yo estoy usando el texto que les mencioné y ahí la notación, al menos general, pues es así tal cual, 0 y 1, ¿no? Ahora, dijimos que una álgebra booleana, además de tener el conjunto B y los elementos, estos 0 y 1, tiene operaciones que se conoce como operaciones binarias y operaciones unitarias o unarias. Es como una coma. Bueno, hay dos operaciones, una que se conoce como, bueno, la podemos denotar como suma y otra como producto. Este es un puntito. Que otra vez van a romper el esquema de nuestro concepto de suma y producto. Este es solamente un símbolo. De hecho, se pueden usar otros símbolos para denotar estas operaciones. Y hay otra operación que trabaja con un solo elemento, que es una operación unitaria, que se conoce como el complemento. Entonces son tres operaciones. Estas dos trabajan entre dos elementos y esta trabaja en un solo elemento. Vamos a establecer entonces esas condiciones que son los axiomas de la álgebra booleana. Supongamos que x, y, z son cualesquiera tres elementos en el conjunto B. Recordemos que el conjunto B es un conjunto no vacío. Aquí no estoy diciendo que el conjunto B tenga al menos tres elementos. Lo único que estoy diciendo es que son tres cualesquiera en B y cumplen estas características. Observen que de este lado, aquí, he colocado propiedades, o se han colocado propiedades de la primera operación, que podríamos llamar suma, ¿no? Pero es solamente una notación. Vamos a ver después que eso es solamente un símbolo. Pueden ser operaciones de distintas especies. Y en la segunda hay operaciones de multiplicación. El primer par de propiedades o leyes se conocen como leyes de conmutatividad. Lo primero que deben de cumplir dos elementos al sumarse es que la suma se puede hacer en cualquiera de los dos sentidos, x más y o y más x. Y lo mismo para la multiplicación, que x por y sea igual a y por x. Esto, por ejemplo, lo cumplen perfectamente los números reales, ¿vale? Pero no necesariamente lo van a cumplir otros sistemas matemáticos. Profesora, Sí. creo que voy a perder un poquito la comunicación porque está temblando. ¿Está Sí, temblando? Está temblando por dos. Está temblando. Cortemos la comunicación y pónganse a salvo. Vamos a retomar la...
el ejemplo del que estamos hablando. Entonces, aquí tenemos algunas leyes que son, el primer par son leyes conmutativas que cumplen justamente, que tienen esa manera, ¿no? O sea, si se intercambia el orden, son equivalentes. Las leyes asociativas nos permiten trabajar con 3 elementos asociados en sumas, por ejemplo en este caso, o en multiplicaciones. Estas leyes son muy familiares porque también se cumplen para el caso de los números reales, ¿no? Entonces a veces pareciera que son como muy evidentes, ¿no? Como que todos los sistemas deberían de cumplir estas propiedades, pero eso no es necesariamente cierto. Las leyes distributivas, si se dan cuenta, son lo mismo de un lado que prácticamente del otro, excepto porque se ha cambiado el signo más por menos. Y entonces algunas se distribuyen bajo la suma, otras se distribuyen bajo la multiplicación, pero son también propiedades, en este caso, que combinan tanto suma y multiplicación, a diferencia de las anteriores, que todas son ya sea de suma o de multiplicación. Estas son leyes que nos dicen cuál es el elemento identidad o el idéntico. Como lo mencioné antes, este elemento que es el 0, no necesariamente es el número 0, de hecho generalmente no es el número 0, es una etiqueta que le damos al número que cumple la propiedad de que cualquier elemento sumado con ese elemento 0 o neutro aditivo nos da el mismo elemento X, ¿no? También hay un neutro multiplicativo etiquetado con el número 1. Por eso es que estos 0 y 1 son muy importantes. Porque de no existir un elemento que cumple esas propiedades, entonces pues ya no se puede construir una álgebra booleana, ¿no? De tal manera que al multiplicar x por ese elemento que estamos llamando 1, el resultado sea el mismo x. Entonces este es un neutro bajo suma y este es un neutro bajo multiplicación. Las leyes de complementos están también relacionadas con esos otros elementos, el 1 y el 0. Si recuerdan, en conjuntos, una manera de denotar el complemento era con esta comilla. Cuando nosotros sumamos x con x complemento, el resultado es el elemento unitario, y cuando multiplicamos x por x complemento, el resultado es el neutro aditivo, es el 0. Generalmente cuando se tiene todo un sistema con estas características, se suele representar de la siguiente manera: B, que es el conjunto de elementos, las operaciones de suma, de multiplicación y de complementariedad, y los elementos neutros, el neutro aditivo y el neutro multiplicativo. O sea, se resaltan todos esos elementos para identificar a una álgebra booleana. Quiero avanzar un poquito más a un ejemplo para entender mejor cómo se aplican estas propiedades, y a partir del ejemplo romper completamente el esquema de lo que conocemos como operaciones de suma, de multiplicación, etcétera, ¿no? Ok, vamos con un primer ejemplo. ¿Qué se requiere para una álgebra booleana? Entonces vamos a recordar elementos. Entonces yo les voy a recordar el primero. El primero es un conjunto B que tiene ciertos elementos, ¿vale? ¿Cuáles serían los otros, lo que necesitamos además de ese conjunto B? Vamos a recordarlo aquí. Vamos a centrarnos aquí. Entonces necesitamos un conjunto B y necesitamos, ¿qué más? Perdón. Necesitamos 3 operaciones. 2
que trabajan entre dos elementos, que son la suma y la multiplicación, y el otro que es el complemento. Ajá. Ok, ahora, recordemos que suma, multiplicación son solo etiquetas. Esas operaciones pueden ser de muchas especies, ¿no? Estas solo son etiquetas. Entonces, ya llevamos cuántas cosas. Una que es el conjunto, operación suma, operación producto, operación complemento. Y luego necesitamos dos cosas más, que son los neutros, el aditivo y el multiplicativo. Entonces, en realidad ahí necesitamos 7 cosas. Ajá. Esas 7 cosas nos las tienen que dar en cada ejemplo para saber cómo operar. Muy bien. Entonces, lo primero que se requiere para un álgebra es el conjunto. Ajá. Para este ejemplo, U es cualquier conjunto de elementos, cualquiera, el que a ustedes se les ocurra, cualquiera, absolutamente cualquiera, ajá, que sea no vacío. Lo siguiente que necesitamos son dos operaciones, ¿se acuerdan? ¿Cómo llamamos a una? ¿Cómo llamamos a una de esas operaciones? A ver, yo les ayudo con una. A una le llamamos suma y a la otra, ¿cómo le llamamos? ¿Todavía están ahí? ¿Todavía están ahí, chicos? Sí, maestra. Ok. Muy bien, entonces a una le llamamos suma y a otra le llamamos producto, pero ese es nada más un nombre, como muy general, ¿vale? Ahora, entre conjuntos, ¿qué operaciones podemos hacer entre conjuntos? ¿Se acuerdan de nuestros temas pasados? ¿Qué operaciones podemos hacer entre conjuntos? Unión. Unión, por ejemplo. Ajá. Uh-huh. Entonces, Intersección. unión e intersección. Ajá. Bueno, podríamos entonces establecer esas dos operaciones. Y necesitamos una tercera, que es el complemento, que aquí pues el complemento va a ser igual como lo definimos entre conjuntos. ¿Se acuerdan que a partir de un subconjunto podríamos establecer cuál es su complemento? Considerando el conjunto universal y encontrando aquellos elementos que faltan para llegar al conjunto universal. Uh-huh. Muy bien, ¿qué más necesitamos en una álgebra booleana? ¿Se acuerdan? Eran 7 elementos, ya llevamos 1, 2, 3, 4. A ver, ¿cuántos teníamos acá? 6, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá, ya llevamos 4 de ellos. Ya llevamos 4. Ya dijimos cuáles son las dos operaciones. Y ahora solo falta encontrar a los otros dos elementos. ¿Qué es lo que faltaría aquí? En estos dos espacios. ¿Se acuerdan qué es lo que faltaba allá? Bueno, o sea, ¿qué es lo que continuaba? ¿El 0 y el 1? Exactamente, muy bien, el 0 y el 1. Entonces, el 0 y el 1 en este caso son elementos del conjunto U. El 0 y el 1 aquí también van a ser conjuntos, o sea, U contiene elementos, ¿no? que son conjuntos. Aquí vamos a tener nuestro 0 va a ser el conjunto vacío y nuestro 1 va a ser todo el mismo conjunto universal. Ajá. Entonces, si se dan cuenta que
la etiqueta de 0 ya no es el 0 como lo teníamos, justamente una manera de representar a ese elemento que es el neutro en la suma. Si yo uno al vacío a cualquier conjunto, me va a seguir dando el mismo conjunto porque el vacío no tiene elementos. Y el 1 es como el todo, es el conjunto universo. Y bueno, vamos a ver ahorita sus propiedades. Entonces vean que son especies bien distintas. O sea, estas etiquetas de 0 y 1 ya no son para nada números reales. Solamente representan elementos que tienen esas características que ya mencionamos. Bueno, ya tenemos todo lo que se requiere. Son 6 cosas lo que se requiere establecer para una álgebra booleana. Vamos a verificar que en efecto se cumplen. Ok, aquí nada más déjenme puntualizar. Esta no sería U, sino en realidad PDU que denota a todos los subconjuntos que se pueden formar de U. O sea, a partir de un conjunto U, aquí al que debo de considerar es a PDU. PDU se conoce como conjunto potencia. Por ejemplo, a ver, vamos a recordar nada más, creo que ese concepto no lo vimos. Vamos a suponer que A está formado por los elementos A, B y C. ¿Vale? A, B y C. ¿Cuáles son todos los subconjuntos que podemos encontrar a partir de este conjunto A? Díganme, ¿cuáles serían todos los subconjuntos que podemos formar a partir de A? En el parcial estudiamos subconjuntos a partir de un conjunto. ¿Cuáles serían todos los subconjuntos que se podrían formar con estos 3 elementos? Díganme uno. A ver, yo les digo uno. El subconjunto que está formado únicamente por A. Díganme otro. El subconjunto que está formado solo por B. Ajá, muy bien. El otro más. A, B, A, B. A, B, muy bien. Perfecto. Otro más. A, C, ajá. Faltaría, por ejemplo, el que tiene a C únicamente. Voy a escribir aquí los demás. Al que tiene a los 3, porque él puede ser el ABC, es su conjunto del mismo. También el conjunto vacío. Bueno, no le necesito colocar llaves porque en sí mismo ya es un conjunto. Hay otro. AB, AC, me falta otro, ¿no? Por acá. BC, por ejemplo. Y ya creo que son todos. 2, 4, 5, 6, 7. Y ya en este caso ya son todos los conjuntos que puedo formar a partir de A. En este caso, bueno, y siempre que se forme un conjunto de los conjuntos de otro conjunto A, le vamos a llamar el conjunto potencia. Entonces P de A es el conjunto potencia y está formado por todos esos elementos. Y así para cada conjunto puedo formar una lista de subconjuntos. A esa lista de subconjuntos le llamo conjunto potencia de U. Entonces aquí está P de U. ¿Vale? Muy bien. Entonces P de U va a satisfacer lo siguiente. La unión entre dos conjuntos A unión B es conmutativa. Ya sabemos que es lo mismo que hacer B unión A. A intersección B es también conmutativo. Puedo hacer A intersección B o B intersección A y el resultado es el mismo. Después también puedo asociar. Si quiero hacer la unión de los 3, puedo hacer primero de B con U y luego con A, o primero de A con U y luego con C. O en el caso de la intersección lo mismo. Hacer la intersección de 3
elementos de 3 conjuntos equivale a hacer la intersección 2 de ellos, por ejemplo de B con C y después con A, o de A con B y después con C. Entonces estas son las propiedades asociativas que trabajan con las dos operaciones. También cumplen una ley distributiva en intersección y en unión. Y aquí está el idéntico en la suma. El idéntico en la suma es el conjunto vacío. Si hacemos la unión de A con el conjunto vacío, nos va a seguir quedando A porque el conjunto vacío no tiene elementos. Entonces no le estamos en realidad uniendo nada más, ningún elemento adicional. Esta es la operación entonces de suma, o sea, la que hace el papel de suma, y ahora en el papel de multiplicación lo haría la intersección. Entonces A intersección, ahora el neutro para la multiplicación es el conjunto universo. Y el conjunto universo, al hacer la intersección con cualquier otro conjunto A, nos va a seguir dando el mismo conjunto A. El siguiente nos muestra las propiedades del complemento. Recordemos que una de las propiedades del complemento, bueno, tenemos de hecho dos, una para cada operación. Nos dice que la suma de x con su complemento nos da el neutro multiplicativo, y la suma de la multiplicación de x con el complemento, la multiplicación de x con el complemento nos da el neutro multiplicativo. Entonces, teniendo eso en cuenta, aquí tendríamos A, suma, pero la suma es ¿qué? La unión, ¿verdad? Con su complemento, y nos debe de dar el conjunto, el elemento neutro aditivo. Multiplicativo, perdón. Entonces aquí sería como nuestro x más x' es igual a 1. Entonces recordemos que en este caso ese elemento neutro aditivo corresponde al conjunto universal. Y esta siguiente nos daría la operación de x por su complemento. Si hacemos, bueno, recordamos que x es el conjunto, la operación de producto es la intersección, y el complemento de x pues es el complemento de A en este caso. A intersección su complemento pues no tiene elementos en común, entonces el resultado es el conjunto vacío, que es justamente el neutro aditivo, es el conjunto vacío. Entonces vean cómo hay similitudes, bueno, porque así ocurre, ¿no? En álgebra booleana tenemos que ir identificando los elementos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, bueno, vamos ahora a considerar el siguiente ejemplo, en donde recordemos qué se requiere para este tipo de operaciones. Se requiere un conjunto, se requieren dos operaciones binarias y una operación unitaria, y se requieren los elementos neutro, aditivo y multiplicativo. Muy bien, vamos entonces con lo primero, que es el conjunto. Vamos a formar el conjunto que se conoce como D30, D subíndice 30, que nos dice aquí una descripción, y aquí nosotros vamos a acomodar todos los elementos que tiene este conjunto de 30. Dice que D30 es el conjunto de los factores positivos de 30. Los factores positivos de 30 los podemos encontrar haciendo la descomposición de 30 en distintos factores, justamente. O sea, 30 podría ser, por ejemplo, no sé, 3 por 10, pero 30 también puede ser 5 por 6, pero también puede ser escrito como, a ver, denme más opciones. 1 por 30. 1 por 30, 15 por 2. Ajá, ¿hay alguna otra? Parece que ya son todas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son todos los elementos distintos? Aquí sería 1, 2, 3, 5,
6, ¿qué más? 10, 15 y el mismo 30. Esos son todos los elementos que podemos encontrar a partir de la definición que nos dan. Muy bien, ya tenemos el conjunto. Ya sabemos cuáles son exactamente los elementos que tiene el conjunto de 30. Ahora vamos a entender las operaciones que nos dan. Estas operaciones ya no las hemos simbolizado con más y por. Esto porque, sobre todo cuando se trata de números, si yo coloco más y por, puedo interpretarlo como la suma que antes, que tenemos en números reales y la multiplicación en números reales. Para distinguir de la suma y multiplicaciones ordinarias, se utiliza un circulito alrededor, para denotar que esa suma y ese producto no son la suma y multiplicación ordinaria entre números reales. Es por eso que se usan estos símbolos, ¿vale? Entonces, vamos a ver. La suma de dos elementos entre elementos de D30 se define de la siguiente manera. La suma se define como, ¿recuerdan esta notación que representa? Mínimo común múltiplo. Exactamente, entonces la suma se define como el mínimo común múltiplo entre los elementos A y B. Y el producto se define como el máximo común divisor entre los elementos A y B. El complemento de un elemento en el conjunto de 30 se define como la división de 30 sobre el complemento de A, complemento, o sea, de A, ¿no? O sea, 30 sobre A. Ok, entonces vamos a trabajar. Vean cómo hemos quitado esa forma clásica de operar, ¿no? O sea, el álgebra booleana opera con definiciones que son muy diversas, y lo importante pues es que estas definiciones permitan cumplir los axiomas, los 10 axiomas que se han mencionado antes. Muy bien, vamos a hacer algunos cálculos. Fíjense bien. Vamos a sumar bajo esta definición 2 más 3. Okay, de acuerdo a la definición, 2 más 3 equivale a obtener el mínimo común múltiplo entre 2 y 3. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 2 y 3? ¿Sí? 6, ¿verdad? El mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es 6. Eso significa que en esta álgebra 2 más 3 es igual a 6. Muy bien, ahora vamos a hacer la suma de 6 con 10. Para hacer la suma de 6 más 10 en esta álgebra, tenemos que hacer el mínimo común múltiplo de 6 y 10. Y el mínimo común múltiplo entre 6 y 10 es ¿cuál? ¿Lo pueden calcular? ¿Cuánto les da?
30. 30, muy bien. Muy bien. Vamos ahora con los siguientes cálculos. Vamos a hacer el producto de 2 por 3 y vamos a recordar cómo es la definición que establecen para el producto en esta álgebra booleana. A por B es el máximo común divisor entre A y B. Entonces, en este caso, vamos a tener aquí el máximo común divisor entre 2 y 3. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 2 y 3? ¿Se acuerdan cómo lo calculábamos? ¿Se acuerdan cuando escribíamos acá 2 y 3? Y de este lado íbamos considerando divisores, ¿no? O sea, por ejemplo, para el máximo común mínimo común múltiplo, aquí escribíamos un número que dividiera a cualquiera de los dos. Pero para el máximo común divisor, es mínimo común, pero máximo común divisor, el número que yo escriba debe de dividir exactamente a los dos. En el otro podría dividir a cualesquiera, o al 1, al primero o segundo. ¿Cuáles son los números que dividen exactamente a 2 y a 3? O sea, al mismo tiempo. 2 y 3. ¿Cómo? Serían 2 y 3. Pero ese número o ese número debe de dividir a los dos. Esa es la condición cuando... Ninguno, ¿no? Ok, solamente hay ¿Sería uno. uno? Sería uno. Sería O uno. uno. Ajá. Entonces, solamente el 1 divide a estos dos números, ¿no? Bueno, generalmente aquí pues escribimos números primos, pero uno no es considerado primo. Sin embargo, aquí la única manera de que sean divididos 2 y 3 por el mismo número es que ese número sea 1. Entonces, el máximo común divisor entre 2 y 3 es 1. Muy bien. Y ese 1, pues vamos a ver qué papel juega en nuestro conjunto. Ahora vamos a hacer 6 por 10. 6 por 10 es el máximo común divisor de 6 y 10. ¿Sería 2? Sería 2, muy bien. Porque es el valor, es el número que divide a ambos y es el más grande. Entonces, en este caso es 2. Entonces, en esta álgebra, 6 por 10 es igual a 2. Ahora vamos a la definición de complemento. El complemento, recuerden que para esta álgebra la definimos de la siguiente manera. 30 entre el valor de A. Entonces el complemento será 30 entre 6. O sea, el complemento de 6 es 30 entre 6. Y 30 entre 6 es 5. Entonces el complemento de A es 5. Vamos a ver cuál es el complemento de 5. El complemento de 5 es 30 entre 5. Y el resultado es 6. Entonces el complemento de 5 es 6. Ahora hagamos lo siguiente. 6 más su complemento. 6 más su complemento. Pero la suma, recordemos que es el mínimo común múltiplo entre 6 y
6 complemento. Pero ya calculamos 6 complemento, que vale ¿cuánto? 6. Este 6 complemento, ¿vale? Aquí está. 5. Vale 5. Ajá. Entonces ahora vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 6 y 5. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 6 y 5? Mínimo común múltiplo entre 6 y 5. Creo que es 15. 15. Pero 15 no es divisible por 6. O sea, no es múltiplo de 6. Es 30. 30, ¿verdad? Ajá. Si fuese 3, 5, sí. Pero 6 no. Ahora, hagamos lo mismo con 5. 5 por 5 complemento es 5. Ok, perdón. Es el producto. El producto, recordemos que entre dos números es el máximo común divisor. Entonces este es el máximo común divisor entre 5 y 5 complemento. Pero en el paso anterior nosotros calculamos el valor de 5 complemento, que resultó ser 6. Entonces este es el máximo común divisor entre 5 y 6. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 5 y 6? ¿El 1? El 1, muy bien. 1. Exactamente, es el 1. Entonces 5 por 5 complemento es igual a 1. Y de aquí podemos recordar de las propiedades a cuál podríamos definir como el 1 y el 0. Esos elementos que tienen la propiedad, fíjense acá, la suma de x con su complemento nos da el elemento 1 y la multiplicación de x con su complemento nos da el elemento 0. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería para esta definición el elemento 1? O sea, ¿cuál tendría esa etiqueta del elemento 1 en nuestro conjunto? Nuestro conjunto, recordemos, es este es de 30. ¿Cuál haría el papel del elemento 1 y cuál haría el papel del elemento 0? Vamos a ver. Si quieren regresamos a esta otra. Ok, identificamos al elemento 1 porque el resultado de x más su complemento nos da ese elemento 1. Entonces en nuestro ejemplo, aquí está por ejemplo 6 más su complemento. Es el elemento 30, o sea, es el valor de 30. Entonces el 1 sería este, el 30. ¿Y cuál es el que haría el papel de 0? Aquí. Si recordamos, la multiplicación de 5 con su complemento nos debe de dar, acá, 5 con su complemento, la multiplicación nos debe de dar el elemento neutro aditivo. Y ese elemento neutro aditivo, para nuestro ejemplo, ¿cuál fue? Aquí está, el 1. Ajá. Entonces la etiqueta del elemento 0 será, este sí es el número 1, este sí es el número 30, estos que están como negrita son los que conocemos como neutro multiplicativo y neutro aditivo. Ajá. Si ustedes suman en esta suma definida cualquier elemento, por ejemplo, Anaíz, selecciono cualquier elemento de aquí.
que no sea el 1 para que sea distinto. Bueno, no sé si se fueron a ir. Quien quiera, ayúdenme. Son 6. 6, por ejemplo. Entonces vamos a sumar 6 con este elemento que estoy escogiendo como el 0. 6 más 1 es el mínimo común múltiplo entre 6 y 1. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 6 y 1, muchachos? Déjenme nada más. Nada más déjenme regresar a la... Nada más déjenme regresar a la propiedad para ver cuál estoy considerando. Ok, ya ven, entonces aquí X con su complemento me da el 1. Y aquí sumamos X con su complemento. Es que a lo mejor los etiqueté al revés. Ajá, X con su complemento nos da el 1. Entonces ese 1 es el 30. Ahí está. Ese es el 1, es el 30, ¿no? Y después el elemento neutro sí, ahí está. Entonces, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo entre 6 y 1? ¿Cuáles son múltiplos de 6, múltiplos de 1 y después cuál es el menor que coincide? ¿6? 6, ¿verdad? Muy bien. Que es justamente este mismo 6. Eso significa que, bueno, esta propiedad se cumple para el 1, ¿no? La propiedad que habíamos mencionado se cumple para el número 1. ¿Okay? Y lo mismo si hacemos la multiplicación. Recordemos que al hacer la multiplicación de un elemento con su neutro, nos debe de arrojar al elemento 0. Un elemento con su neutro en multiplicación. Vamos a ver ahora si, por ejemplo, consideramos la suma, perdón, el producto de 6 con su complemento. Sí, pero aquí quería hacer otra suma. Espera. Bueno, ahí está. 6, por ejemplo, con su complemento. Ya habíamos visto que este es 6. No, déjenme hacerlo así. Vamos a trabajar con el neutro. ¿Cuál es el neutro? Multiplicativo. O sea, nuestro neutro multiplicativo ahora es el
30, ¿no? O sea, 6 por 30 es el máximo común divisor entre 6 y 30. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 6 y 30? ¿Sería el 60? Pero ahora son divisores. Divisores de 6 y de 30. 6, 2. 6, ¿verdad? 6 porque 6 divide a 6 y 6 divide a 30. Es el máximo. Ajá. Entonces vean cómo este 30 hace el papel del número 1, ¿no? 6 por 30 igual a 6. Bueno, vamos a practicar un poquito más sobre este mismo ejercicio. De hecho, el resto de la clase la vamos a centrar en ejercicios semejantes, pero no con ello queremos decir que es el único tipo de operación. Entonces, no necesariamente, o sea, va a haber otras definiciones que vamos a ver la próxima clase. Nos pide evaluar en este ejercicio las siguientes operaciones o sumas. Entonces en la primera nos pide 6 más 10 con el mismo conjunto y la misma operación definida. 6 más 10, después nos pide aquí 5 por 6 y después por 3. Y luego aquí nos pide 5 por 10 y después el complemento de ese valor. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si...? O sea, es decir... Sí. ¿Cómo? O sea, es decir... Ajá. Es decir, ya teniendo el resultado final, sacamos el complemento de ese resultado. Así es, por ejemplo, 5 por 10 con la definición que vimos y ya de ese resultado sacamos su complemento. Aquí algo que no he mencionado, pero que vamos a ir viendo sobre la marcha, es que también las operaciones en el álgebra booleana tienen una jerarquía. Lo menciono más arriba y nada más se los digo porque aquí podríamos necesitar de esos resultados. Las operaciones, por ejemplo, en números reales, tienen una jerarquía que nos dice qué debemos de operar primero y qué después. Por ejemplo, entre una suma y una multiplicación, pues la jerarquía la tiene la multiplicación. Pero si hay un paréntesis, entonces primero tendríamos que hacer el paréntesis. Nada más déjenme ver dónde lo coloqué. Acá. Nos dice, primero se evalúan las expresiones en paréntesis. Después nos dice que el complemento tiene prioridad más alta entre los operadores, seguida del producto y finalmente sobre la suma. O sea, se parece mucho al caso de números reales. Por ejemplo, en esta operación, ¿cómo saber cuál realizar primero? Bueno, estos dos son producto, entonces los vamos a agrupar aquí en un producto. Este se tiene que hacer antes de operar la suma. La suma con lo que resulte del lado derecho. Entre estos dos, ¿qué efectúa primero? ¿El producto o el complemento? El que se efectúa primero es el complemento de X, y ese resultado se multiplica a Z. Ya el resultado final se va a sumar con lo que hayamos obtenido de X por Y. Entonces, por ejemplo, aquí, aunque no hay paréntesis en el siguiente ejercicio, en este ejercicio número 12, ¿cuál se tendría que efectuar primero? Dice 2 más 3 por 5. El producto, ¿verdad? 2 por 3 y el resultado más 2. Entre estos pues también 2 por 3 aquí y luego más 5. Acá, por ejemplo, primero es la suma. De hecho, aquí ya está el par de paréntesis y después el complemento. Aquí se tienen que hacer los complementos primero y después hacer la operación de multiplicación y así. Bueno, entonces vamos a ir haciendo, ¿les parece? Y vamos a ir practicando.
recordemos que este es un ejemplo muy específico. Chicos, esto no significa que para todas las álgebras siempre vamos a obtener el mínimo común múltiplo. Ya vimos que, por ejemplo, en el ejemplo de operaciones de conjuntos, hacíamos intersección y la unión también. Ajá. Entonces, esto es nada más para practicar con este caso. Vamos a hacer, por favor, 6 más 10. Y entonces vamos a ponerlo aquí. 6 más 10. ¿Se acuerdan cómo se define la suma? Y si no se acuerdan, pues la podemos regresar ahí. A ver. Entonces, en este ejemplo en particular... Ajá, sí. Se define como el mínimo común múltiplo entre los dos números. Entonces, este será el mínimo común múltiplo entre 6 y 10. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo entre 6 y 10? Era 30. 30, muy bien. Muy bien. Vamos con el segundo. Ahora vamos a hacer 6 por 10. Me parece que también ya lo habíamos hecho. 6 por 10 es el máximo común divisor. Sí, ya lo teníamos, ¿verdad? Máximo común divisor entre 6 y 10. Que resultó ser 2, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a hacer la siguiente operación. Me brinqué, creo que aquí. Vamos a hacer el 3 para no perder la numeración. Entonces, en el ejercicio número 3 nos dice que hagamos la suma de 2 más 3 más 10. No, más 5, perdón. Ajá. Entonces, primero vamos a hacer la suma de 3 más 5. ¿Cuál es la suma de 3 más 5? En esta definición es el mínimo común Sería 15, ¿no? múltiplo, exactamente, de 3. Sería 1. Pero en este caso es múltiplo, o sea, tienen que ser más grandes. Ese que mencionan como 1 sería el máximo común divisor. Pero en este caso, para la suma, requerimos el mínimo común múltiplo, que es 15. Ajá. Entonces ya el resultado de este paréntesis está aquí. Entonces este paréntesis resultó ser 15. Vean que lo calculé aparte y luego ya nada más lo sustituyo. Ahora la suma de 2 más 5. La suma de 2 más 5 es el mínimo común múltiplo entre 2 y 15. Entonces, ¿cuál es ese mínimo común múltiplo entre 2 y 15? $30, ¿verdad? Eso significa que la suma número 3 nos da como resultado 30. Ajá. Muy bien, ¿les parece? Ahora vamos a hacer el número... Bueno, el número 4 es muy parecido, aunque está asociado de una forma distinta. Eso es porque tenemos que hacer... bueno, tendremos que demostrarlo, pero verificar con algunos casos que se cumpla la asociatividad. Entonces, fíjense que acá primero se tiene que operar a la suma de 2 más 3. ¿Y cómo es la suma de 2 más 3?
¿Qué representa la suma de 2 más 3? De acuerdo a nuestra definición, es el mínimo. 6. Exactamente. Mínimo común. Mínimo común múltiplo entre 2 y 3, que es efectivamente, ya le voy a poner 6 aquí, es 6. Por lo tanto, ahora tenemos que calcular la suma de 6, que fue este corchete, más 5. Ajá. Y 6 más 5, de acuerdo a nuestra definición, es el mínimo común múltiplo entre 6 y 5. Ajá. Nuevamente, el mínimo común múltiplo entre 6 y 5 es 30, muy bien. Entonces, observen estas dos cantidades, la número 3 y la número 4. Vean que están en el mismo orden, 2, 3 y 5. Es la suma de tres cantidades, pero están asociadas. 3 más 5 primero y en el segundo son 2 más 3. Y observen que aquí tenemos una, o sea, que el valor es el mismo, ¿no? O sea, como que sí van cumpliendo las propiedades, ¿no?, que nos establece una álgebra booleana. Ok, vamos entonces a continuar. Quiero que ustedes intenten ahora hacer el ejercicio 7. Vamos a brincar. Ok, vamos a hacer el 5. Vamos a hacer el 5. El 5. Entonces este es 3 por 5 por 6. ¿Les parece si ustedes lo intentan? Y ahorita vemos el resultado. Entonces cópienlo para que yo pueda quitar la pantalla, dejar de compartirla por un momento y luego regresar a ver el resultado. 3 por 5 más 5 por 6. ¿Ya lo tienen? Ok. Ya lo puedo quitar. Lo voy a quitar, ¿vale? Si alguien ya tiene el 7, me dice, ¿eh? Yo ya lo tengo. Muy bien. ¿Cuánto te da? Me salió 5. Te salió 5. Primero hiciste la suma de 3 más 6. 3 más 6, sí. ¿Y cuánto te dio? 2 y 3 me salió 6. 30 entre 6 y 5, ¿no? Pero la suma de 3 más 6 es el mínimo común múltiplo entre 3 y 6. Sí, ¿no? Me salió... Bueno, el mínimo común múltiplo es 6. No, ahí es 3, ¿no? No. 3. Ajá, debe ser 3. El mínimo común múltiplo entre 3 y 6. O sea, 6 también es múltiplo, pero no es el mínimo. A ver, hay que checar. Ajá.
En el ejercicio 7. A Medel le salió 5. ¿En el 7 o en el 9? Medel, te salió 5. En el 7 me salió 5, en el 9 me salió 6. Ujú. Pero, a ver, ¿cómo obtuviste 5? ¿Nos podrías compartir tu pantalla? Es que no, No. A ver, no puedo, descríbenos qué hiciste para... pero primero saqué mínimo como un múltiplo de 3 y 6. ¿Qué es cuánto? Me salió 6. Ajá, es que es ahí donde está el detalle. Porque el mínimo común múltiplo entre 3 y 6 es 3. ¿Ese no es el mínimo común divisor de ese? Es, no, máximo común divisor. Pero en este caso, si recuerdan el procedimiento para mínimo común múltiplo, ¿cuáles son los múltiplos de 3? A ver, descríbanmelos. Múltiplos de 3 son 3 por, es como la tabla del 3. 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Perdón, estoy diciendo barbaridades. Sí, claro que 6. Es que no sé qué estoy. Sí. Eso que hiciste está bien. Ok. Este es 6 y entonces el complemento de 6 Es 5, ¿no? es 5. Sí, perdón, estoy como que muy distraída. Perdón. Sí, no se preocupe. Y ahora sí para el 9. Bueno, ok, ese fue el 6, está bien, muy muy bien. Ahora déjenme regreso ahí a compartir. A ver si ahí ya pueden ver ahí mi pantalla. Ajá, ahora para 9 tendrían que hacer primero la multiplicación de 5 por 10, que es el máximo común divisor entre 5 y 10, que es 5. Y después el complemento ahora de 5, que es la división de 30 entre 5, que nos da 6. Muy bien, estuvo muy bien. Yo tuve por ahí ese error en la solución, pero hoy aquí ya lo arreglé. Muy bien, ahora vamos a hacer... Estos tienen que ver, los siguientes incisos tienen que ver, digamos, los pares de estos incisos, como el 6, el 10, tienen que ver con el anterior. Quizá no este. Ok, vamos a hacer el 10. Y de ahí nos vamos a ir al 8. 8, 10. Y luego estos dos, el 11 y el 12. El 11 nada más, vamos a hacer el 11. Entonces, 8, 10 y 11. ¿Vale? ¿Podrían escribirlos? ¿Ya los tienen? ¿El 2 igual? No, ahorita nada más déjenlo al 11. Ajá. Ok. A ver. Entonces sería el 8 y el 10. 8, 10 y 11. Ajá. Sí, ok. Ya está. Ok, voy a quitar la pantalla para ver el chat. Cinco. Ajá, en el 7. Muy bien, Medel. En el 9 te quedó 5, ¿no? Medel, en el 9 te salió 6.
nos quedó 5. Sí, 6, aquí está. Estaba viendo este 5. Ahí está. Ay, no soy Medel. Es que aquí escribió Medel en el chat, ¿no? Ah, ok. Ah, perdón. No pasa nada. Ajá. Ah, ok. Bueno, sí, estaba comprobando sus resultados. Muy bien, pues vamos a continuar entonces. En el 8, primero tienen que hacer los complementos. Complemento de 3 y complemento de 6. ¿Alguien ya tiene el 8? Creo que yo, maestra. Ajá, ¿cuánto te dio? Bueno, ya de resultado final, 1, creo. Te dio 1. A ver, vamos a ver. Ah, ¿Cuánto obtuviste de 3? A mí me salió 5. Ajá, a mí también. A ver, ¿cuánto te dio de 3 complemento? 10. 10, muy bien. Y después, 6 complemento. 5. Ajá, y después, como es multiplicación, quizá aquí estuvo la falla. Como es multiplicación, entonces tendremos que hacer máximo común divisor. ¿Hiciste mínimo común múltiplo? Ay, creo que sí. O no, de todas formas, múltiplo no quedaría, ¿no? Bueno, creo que sí es el mínimo el máximo como divisor. Ajá. Como divisor. Nada más que en este caso, el máximo común divisor entre 10 y 5 es 5. Ah, es que puse 6 en lugar de 10. No sé por Ah, qué. ya a la hora de reescribirlo. Sí, Ya, ay, ya, bueno. ya. No tanto fue en el cálculo, sino que ya cuando lo reescribiste, solo pusiste Sí, 6. Muy bien. es que me transcribí con la 10. Ah, Que sí, es también tiene 6. 5 y... Sí, cierto. Sí. Muy bien. No, pero imagínate, yo estaba diciendo que el mínimo común múltiplo de 3 y 6 era 3. O sea... Ay. Fue el temblor. No, yo no tengo justificación porque aquí ni lo sentí, pero sí, hoy estoy como un poco distraída pensando en las calificaciones y todo eso. Estoy más nerviosa que ustedes, creo. Para esa resolución debería pasarnos a todos con 10. Sí, tienes razón. Siempre que alguien me ve estresada por las clases me dice, ya empiezan las a todos con 10. Sí, tienes razón. Bueno, con 9 no es mucho pedir. 9 parejo y ya, no alegamos. ¿Cómo les ha ido en sus otras materias? Ahí van. Pues ahí vamos. Y bueno, ya tengo también el resultado de la 10. Ok, ¿cuánto te dio? De resultado final me dio 6. Te dio 6. No, yo todavía no lo acabo. Sí. Dice el complemento. A mí igual me dio 6. ¿También? Sí, igual a mí me dio 6. Bueno, entonces por votación 6. 6. 10 entre X son 3. Ajá, y ahora regresamos al mínimo común múltiplo de 6 y 3 para que no se me olvide. ¿Cuál es el resultado?
Sí, de hecho aquí el complemento de 5 pues es 6 y el complemento de 10 es 3. Y entonces, como es suma, hacemos el mínimo común múltiplo. Y entre 6 y 3 pues es 6. Muy bien. Sí, su resultado es correcto. Y finalmente, el ejercicio 12. No, 11, ¿verdad? Dijimos que el 11. Déjame hacerlo en otro. Entonces primero aquí se calcula el máximo común divisor entre 2 y 3, porque es la multiplicación de 2 por 3, y el resultado nos da 1. Después ese 1 lo vamos a sumar con 5. Y la suma, la voy a terminar aquí. Sería 5, ¿no? Ajá. Exactamente. Es el mínimo común múltiplo. Nos dedicamos tanto a este ejercicio que espero que no ocurra, que después pensemos que todo es como este ejercicio, porque de hecho vamos a hacer otro parecido, se los voy a dejar. Entonces, no, realmente lo que tenemos que hacer es fijarnos en la definición que nos dan para suma y para multiplicación, bueno, y también para complemento, para determinar. A mí me dio 5. Medel, ¿sí te quedaron los resultados? Dice que le dio 5, pero no sé en cuál. Yo creo que en el 11. Muy bien, les voy a dejar esta presentación y les voy a pedir por favor que terminen por favor el ejercicio 2. Que realicen, en este caso el álgebra es parecida, nada más que ahora el conjunto es de 70. El de 70 son todos los factores positivos de 70. Aquí los tienen ya en la lista. 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 y 70. Las operaciones, en este caso de suma, multiplicación y complemento, están definidas como antes. Este LCM significa mínimo común múltiplo. Y nada más que como está en inglés, este es el máximo común divisor, ¿vale? Para que solo lo interpreten. Y el complemento es como antes, nada más que ahora no es 30 entre X, sino será 70 entre X, ¿vale? Y van a obtener bajo esta álgebra las 2, 4, 6, 8 cantidades que nos piden. ¿Alguna pregunta? No, maestro. ¿No? Muy bien, por favor, les voy a... no, sí. Sí. Dime. Tiene que ver con la plataforma, la nueva. Ok. ¿Ve que dijo que teníamos que poner la ID de nosotros? Ajá, cualquier número de su número de cuenta o como le llama. Bueno, me refería a que si era la matrícula. Sí, la matrícula, exactamente. Ya. Bueno, ya era todo. La clave no se las he dado.
Bueno, otra pregunta, profesora. Dime, Anaí. ¿Esa plataforma está disponible para descargarse o solamente está disponible en Google? Solamente está disponible en línea. Hasta donde sé, no hay aplicación. Ajá. Hasta donde sé no hay aplicación, solamente está disponible en la página de la compañía de Gradescope. Pero sí se puede ocupar en teléfono. Sí, claro. Es que bueno, yo no tengo computadora. Sí. O sea, tú lo que haces es abrir, bueno, primero pues abrir tu cuenta, ahí abres una página en Google, le buscas Gradescope, abres la página con el código que les voy a dar. Déjenme terminar la grabación aquí para que les